Muy buenas, en este video voy a analizar el tercer ejercicio de tramitación, la prueba de Word, que se celebró el día 27 de mayo de 2023. Antes de entrar con el análisis de cada una de las preguntas, voy a hacer una breve introducción recordando el contenido de esta prueba de Word tal cual aparece en el texto de la convocatoria. Este es el PDF de la convocatoria de tramitación procesal 2020, 2021, 2022. Y nos dice que el tercer ejercicio de tramitación consistirá en contestar a preguntas prácticas y aplicadas a la utilización de un procesador de textos Microsoft Word versión 2010 con los requerimientos de presentación que el tribunal determine. Esta última parte es muy importante porque en la convocatoria no aparece que el tercer ejercicio de tramitación sea un test de Word o sea un test de Word basado en un determinado manual, sino es un test de Word con unos determinados requerimientos de presentación. En esta convocatoria, el tribunal no publicó dichos requerimientos de presentación, cosa que sí hizo el tribunal de tramitación de la convocatoria anterior. Por tanto, al no haberse publicado estos requerimientos de presentación por el actual tribunal de tramitación y aplicando un razonamiento lógico, se deberían entender prorrogados los requerimientos de presentación publicados en la página web del Ministerio de Justicia el día 19 de diciembre de 2019 mediante una nota informativa del tribunal. Esta nota informativa a día de hoy se puede seguir consultando en la página web del Ministerio de Justicia y dice que el contenido de la prueba de Word versará sobre conocimientos teóricos básicos del programa Word y a título orientativo menciona uso y memorización de iconos de la barra de herramientas, entendiendo también la cinta de opciones, uso de combinación de teclas para métodos abreviados, que serían los comandos, fuentes, márgenes, tipo de fuente, tamaño de fuente, estilo de fuente, negrita, cursiva, subrayado, alineación del texto, ortografía, fórmulas, paginación del documento, espaciado interlineado y espaciado posterior, que forma parte del formato párrafo, y nota al pie de página. Estos serían los requerimientos de presentación o también los podemos denominar los criterios de valoración que se tienen que aprender para poder contestar bien las preguntas del test de Word. Ahora vamos a entrar ya con el análisis de este examen. Y la primera pregunta que nos encontramos es una pregunta de iconos. En el examen original no se aprecia muy bien el icono que están preguntando, que es el icono para abrir el navegador de internet. Si vamos al programa, aquí se aprecia de una forma mucho más clara, sería este el icono que están preguntando, y este icono aparece dentro de un cuadro de diálogo que es insertar hipervínculo. Es este icono de aquí. Por tanto, no es un icono que está dentro de la barra de herramientas ni está dentro de la cinta de opciones, sino que está dentro de un cuadro de diálogo. A pesar de que es un icono rebuscado, esta pregunta se podía contestar bien por descarte, porque este icono sí que está dentro de la cinta de opciones, es el icono de abrir que está dentro de la pestaña archivo, y estos otros dos iconos son iconos relacionados con la función del pegado especial, que también es un icono importante, y aquí aparecen estos dos de pegado especial. Por tanto, por descarte, podíamos hallar cuál es la respuesta correcta. Y a pesar de que en el examen original, dado que está impreso en blanco y negro, no se aprecia muy bien. Sería mucho más sencillo imprimir estas imágenes, estos iconos a color para facilitar la identificación de estos iconos. Porque impreso a blanco y negro puede generar cierto error, dado que el icono no se aprecia claramente aquí en el examen oficial. La siguiente pregunta dice, para crear una tabla de contenido debemos seguir dos pasos. Para mí esta pregunta es nula por dos motivos. El primero es porque está preguntando sobre tabla de contenido, que están dentro de la pestaña referencia y que no es una función básica de Word, y tampoco aparece mencionada dentro de esos criterios de representación. Y en segundo lugar, porque para mí hay dos respuestas correctas, dado que el enunciado te pide los dos pasos para crear una tabla de contenido. Tanto en la respuesta B como en la respuesta D se está cumpliendo con lo que te pide el enunciado. La única diferencia
es que la respuesta B te añade entre paréntesis la sigla de tabla de contenido en español y en inglés. Pero realmente eso no aporta nada a la respuesta y las respuestas B y D son prácticamente iguales. Incluso la respuesta D aparece tabla de contenido en singular, que es como realmente aparece en Word, porque si nosotros vamos aquí para insertar la tabla de contenido, nos fijamos que aparece en singular. La pregunta 119 dice, en la pestaña correspondencia, cuando queremos utilizar una nueva lista como origen de datos, ¿qué opción debemos usar? Para mí esta pregunta no está bien formulada porque dentro de la pestaña correspondencia no aparece ningún icono, ningún botón que hable de crear. Para hallar esta opción de crear, tenemos que iniciar el asistente para combinar correspondencia. Por tanto, sería mucho más correcto que en esta pregunta apareciese, en vez de en la pestaña de correspondencia, dijese, iniciado el asistente para combinar correspondencia, queremos utilizar una lista nueva. ¿Qué opción debemos usar? Ahí sí que podemos entender al 100% esta pregunta y efectivamente dentro del asistente para iniciar la combinación de correspondencia, cuando marcamos escribir una nueva lista, nos aparece esta opción de crear que no aparece en la pestaña correspondencia. Tenemos que iniciar este asistente para poder hallar esta función que nos pide en esta pregunta. La pregunta 120 es una pregunta sobre tablas. Las tablas tampoco aparecen en los criterios de presentación, aunque sí que es verdad que es una pregunta que el enunciado no ofrece duda y las respuestas tampoco. Solo hay una respuesta correcta, que es la C, y es una pregunta que es sencilla porque te pide transformar una tabla nueva y cuando nosotros dividimos celdas lo que vamos a hacer es tener más celdas, pero la tabla sigue siendo la misma. Cuando combinamos lo que vamos a hacer es reducir las celdas y tener celdas mayores, más anchas, y dándole a lineal lo que hacemos es cambiar cómo se ve visualmente esa tabla. Para transformar en una tabla nueva vamos a tener que dividir la tabla. Una pregunta sencilla, aunque sí que es verdad que las tablas no están dentro de esos criterios de presentación. La pregunta 121 para mí es nula porque nos habla de un icono concreto, que es el icono insertar campo combinado, que efectivamente está en la pestaña correspondencia. Este icono sí que está en la pestaña correspondencia, es decir, aquí la pregunta sí está bien formulada. El error está en que el icono que nos están preguntando es este de aquí, que no aparece dentro de las respuestas correctas. Se da por correcta la A, que es el icono este, de cómo se vería cambiando el tamaño de la ventana Word, pero eso es algo que no aparece en el enunciado de la pregunta, por tanto no podemos intuir que nos está preguntando con la ventana Word modificada, porque lo normal es utilizar Word maximizada, que es como se utiliza esta aplicación, y además el icono que vemos aquí y que yo pongo aquí no es exactamente igual al icono que aparece en la pregunta del examen oficial, porque si nos fijamos, este icono tiene unas pequeñas flechitas que no aparecen dentro de la aplicación. Por tanto, esta pregunta para mí es nula. Además, aparecen dos iconos que no están dentro de la cinta de opciones. El icono correspondiente a la respuesta B y a la respuesta C no están aquí. Sí que está en la respuesta D, que es este, de asignar campo. Y estos dos están dentro del asistente para combinar correspondencia. Es decir, que no están dentro de la cinta de opciones, sino que están en un panel que se abre aparte de la cinta de opciones, que sería este, editar lista de destinatarios, y este de línea de salud. La pregunta 122 dice, cuando hemos creado una carta modelo, si queremos guardar cartas en un nuevo documento para enviarla a otro destinatario, hacemos clic. La pregunta tampoco nos habla del asistente para combinar correspondencia y es otra pregunta más de ese asistente para iniciar la combinación de correspondencia. Realmente, tal y como está planteado, parece que es una pregunta de cinta de opciones, con lo cual la respuesta correcta estaría dentro de este icono finalizar y combinar. En concreto sería editar documentos individuales,
no aparece este término, editar documentos individuales. Y para hallar esta respuesta, esta opción de editar cartas individuales, hay que iniciar otra vez el asistente y tenemos que aquí navegar entre los distintos pasos. Marcamos aquí carta. Y aquí en el último paso del asistente, es decir, que tenemos que avanzar dentro del asistente, hallamos la opción que nos pide, que es editar cartas individuales. Sería mucho más correcto que en esta pregunta hablase del asistente para combinar correspondencia, que es una función avanzada dentro de Word. No forma parte de ese contenido básico del cual nos hablaba la nota informativa referente a los criterios de valoración de esta prueba. La pregunta 123 sí que es una pregunta que está dentro del contenido de esta prueba porque es una pregunta sobre comando. El comando control mayúscula A borra el formato fuente, el formato párrafo. Al borrar el formato fuente, el estilo de la fuente va a pasar a normal. Si nosotros aplicamos aquí un estilo de negrita, cuando pulsamos el comando vamos a borrar la fuente y al borrar la fuente nos va a llevar al estilo normal, que es el que aparece por defecto, ¿no? Esto está relacionado con los estilos de la fuente, que la fuente sí que es un criterio de valoración en esta prueba. Así que la 123 es correcta y es B. La 124 es una pregunta también de estilo y podríamos discutir si los estilos están o no dentro de los criterios de valoración. Y también respecto al enunciado, sí que es verdad que te dice para borrar un estilo predefinido y no te especifica si se va a borrar de la galería de estilo rápido, para lo cual efectivamente tenemos que pulsar clic con el botón derecho del ratón y darle a quitar de la galería de estilo rápido, o si se trata de una pregunta del panel de estilo rápido, en cuyo caso también hay que dar clic con el botón derecho, pero hay que darle a eliminar el título. Es cierto que los estilos predefinidos por Word son susceptibles de eliminarse, porque aquí, por ejemplo, texto en negrita que aparece predefinido, le podemos dar a eliminar, nos va a preguntar si queremos eliminarlo, le damos que sí, y en teoría estaría eliminado, pero se sigue viendo en el panel de estilos rápidos. Así que, pues, esta pregunta también ha generado cierta confusión por este motivo, aunque yo, para seros sincero, no la veo tan susceptible de nulidad como las otras preguntas que he comentado. La 125 es una pregunta que para mí es correcta, está dentro de los criterios de valoración, dado que versa sobre el guardado de documento, que es una función básica dentro de Word. Y cuando vamos a guardar dos plantillas, dos documentos Word, dos PDF, si queremos conservar el archivo original y además el nuevo archivo tras esos cambios que hemos hecho en el original, tenemos que cambiar el nombre del archivo, porque si lo guardamos de la misma forma, pues el archivo se va a reemplazar. Una pregunta que está dentro de los criterios y es la A. La 126 es una pregunta de plantilla. Las plantillas tampoco están mencionadas dentro de los criterios de valoración. Podemos también discutir si están o no dentro de ese contenido básico del que habla la nota informativa con los requerimientos de presentación. Aunque para mí no es tan clara que sea nula esta pregunta o que sea susceptible de nulidad. Marcan C y es correcta. La C además está bien planteada, no ofrece duda. Las preguntas 127, 128, 129, 130, 131 y 132 son todas preguntas de comando que sí están dentro de los criterios de valoración de esta prueba y que por tanto no ofrecen ningún tipo de duda ni son susceptibles de ningún tipo de impugnación, por lo menos según mi criterio, ya que son preguntas claras, no incurren en ningún tipo de error. Aquí en esta pregunta que nos habla de cuál es el comando para realizar un párrafo abajo, si nosotros tenemos un párrafo
compuesto de varias líneas y pulsamos flecha hacia abajo, nos va a ir moviendo una línea hacia abajo. Lo digo porque aquí aparece Mayús F3, que podemos pensar que también nos desplaza hacia abajo, pero realmente Mayús F3, F3 flecha abajo, no ejecuta ninguna función. F3 flecha abajo es igual que pulsar flecha abajo. Entonces, flecha abajo lo que te hace es que te mueve una línea. Si queremos desplazarnos todo un párrafo hacia abajo, tenemos que pulsar control más flecha hacia abajo. Por tanto, para mí esta pregunta está bien y es correcta la que da el tribunal. La 133 es una pregunta muy similar a otra que cayó en la convocatoria anterior y es sobre la función de guardado del documento, que es una función básica, también está dentro de los criterios de valoración. La 134 es una pregunta sobre abrir, que es otra función básica de Word, está dentro de los criterios de valoración. Lo único respecto a esta pregunta es que aquí el entrecomillado que pone el tribunal no es 100% literal, porque cuando nosotros abrimos el cuadro de diálogo abrir, fijaos que aquí habla de nombre de archivo y el tribunal nos está cambiando la preposición, porque en vez de poner de, pone del. Lo cual puede generar cierta confusión a aquellas personas que hayan marcado la B, no existe el campo nombre de archivo porque realmente ese entrecomillado tal cual no aparece, dado que el campo se denomina nombre de archivo. Aunque para mí no es susceptible de nulidad esta pregunta, sí que es cierto que puede generar cierta confusión por no ser 100% literal como se tendría que hacer en un examen de Word tan técnico como este. La pregunta 135 es una pregunta de cinta de opciones, una pregunta sencilla, está bien planteada, la correcta es la A y está dentro de los criterios de valoración. La pregunta 136, una pregunta que yo cuando la leí no la entendí porque dice, para poder trabajar con una página web desde Word hay que elegir en el menú contextual. Parece que ya estamos dentro de Word y que estamos abriendo el menú contextual de Word. Porque si yo doy clic derecho con el ratón, se abre el menú contextual, que el menú contextual, por ejemplo, te ofrece respuesta, o sea, te ofrece palabras bien escritas cuando hay un error ortográfico. Y aquí realmente este menú contextual no está muy claro a qué se refiere y yo después de leerla varias veces, llegué a la conclusión de que el menú contextual forma parte de Windows. Es decir, que nosotros no estamos dentro de Word, estamos en una carpeta de Windows, tenemos un archivo en formato HTML y queremos abrirlo con Word y es posible abrirlo con Word porque Word permite guardar los documentos en formato HTML. Aquí si le damos a guardado el documento y marcamos página web, se nos va a guardar como lo tengo yo aquí. Si vamos a propiedades de este archivo que está guardado en esta versión de HTML, vamos a propiedades y fijaos que efectivamente es un documento HTML que yo he confeccionado con Word y al darle al guardado he elegido la opción página web. Por tanto, es correcto. Word permite trabajar con formato HTML. Pero la pregunta no dice si Word permite trabajar con formato HTML. La pregunta tal cual está planteada puede llevar a cierto error. Por lo menos a mí me llevó a error cuando realicé este ejercicio. Y además es una función avanzada porque el trabajo con páginas web no forma parte del contenido básico de Word. Por tanto, no está dentro de los criterios de valoración, por lo menos según mi opinión. La pregunta 137 es una pregunta de comandos que sí que está dentro de los criterios de valoración de esta prueba. Lo que ocurre es que el comando mayús F5 exactamente no hace esto de desplazarte al punto de inserción anterior. El comando mayús F5 te desplaza al último cambio. De esta forma, si yo por ejemplo me sitúo aquí, esto que está pestañeando es el punto de inserción y le doy a la tecla espacio, yo he añadido un carácter, he añadido un espacio. Ese es el último cambio realizado en este documento. Si yo sitúo el punto de inserción aquí y después lo sitúo aquí y después me pongo aquí, cuando yo pulso mayús F5, si mayús F5 realmente te desplazara al punto de inserción anterior, mayús F5 me tendría que desplazar aquí, después aquí y por último aquí. Sin embargo, cuando yo pulso mayús F5 desde aquí,
me va a desplazar al último cambio. Lo voy a volver a hacer. Yo me sitúo aquí, después aquí, que es el punto de inserción anterior. Ahora estoy aquí y pulso mayús F5 y me ha desplazado al último cambio realizado. Por tanto, no es 100% correcto, no se cumple la literalidad en la definición de este comando, porque mayús F5 te desplaza al último cambio realizado y no al punto de inserción anterior, como acabo de explicar ahora. No obstante, esta pregunta por descarte se podía hallar cuál es la respuesta correcta, porque control E es un comando que tenemos que sabernos, que es seleccionar todo, mayús F3 cambia de mayúsculas a minúsculas y mayús F4 repite la última acción de buscar o irá. Por tanto, la más correcta de las que ofrece el tribunal es mayús F5. La 138 es una pregunta de comandos que está dentro de los criterios de valoración y además está bien planteada, es la A. La 139 es una pregunta de estilo y sí que es cierto que la única respuesta correcta de las que ofrece el tribunal es esta. Lo que ocurre es que tampoco está del todo bien planteada, porque dice, para crear un formato en el panel estilo hay que hacer clic en el botón. En primer lugar, lo que hay que hacer es hacer clic en el botón derecho, cosa que no aparece en esta respuesta. Hay que hacer clic con el botón derecho, abrir el menú contextual. Aquí sí que se tendría que hacer referencia al menú contextual de Word. Y aquí donde menciona los estilos, marcar la opción de guardar selección como un nuevo estilo rápido. La pregunta, la respuesta, yo creo que se salta esos pasos previos, lo cual también puede llevar a cierto error, aunque también es verdad que las otras opciones son todas incorrectas, por tanto podríamos hallar cuál es la respuesta correcta a pesar de que no está bien redactada o no está completa la respuesta, no se siguen todos los pasos que realmente hay que dar para cumplir con esto de guardar en el panel de estilo un formato determinado. Y la última pregunta para mí es nula porque nos dice que el texto en WordArt no aprecia error ortográfico ya que no es texto sino es un gráfico. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la función WordArt, que está dentro de la pestaña Insertar, sección Texto, WordArt aparece definido por Word, por el propio programa, como inserta texto decorativo en el documento. Inserta texto decorativo. Nosotros sabemos que los adjetivos en el español no cambian el sustantivo. Es decir, el hecho de que sea decorativo no quiere decir que deje de ser texto. De la misma manera que nosotros decimos el niño es alto, porque sea alto no deja de ser un niño. Entonces, no es correcto que el tribunal diga que un texto en WordArt no es texto, porque Word nos dice que el texto en WordArt, o sea, que el WordArt es texto decorativo. Y es más, cuando nosotros insertamos WordArt y incurrimos en algún error ortográfico, como puede ser poner bombilla con V, sí que nos aparece subrayado en rojo. Por tanto, esta pregunta no es correcta, la respuesta que da el tribunal no es correcta. El texto en WordArt, según Word, es texto decorativo y cuando escribimos una palabra en WordArt con un error ortográfico, aparece subrayado en rojo. El hecho de que hayan puesto esta pregunta implica que no han utilizado el programa Word, esta pregunta y otras preguntas como la del icono de insertar capo combinado, indica que el tribunal no ha utilizado el programa Word para formular las preguntas, que es lo que sería más correcto para no incurrir en estos errores. Las preguntas parecen extraídas desde otra fuente distinta al programa Word y eso es lo que genera cierta confusión a la hora de contestar las preguntas. Espero que este vídeo os haya servido para aclararos sobre las dudas que tengáis sobre este examen, para ayudaros a formular las impugnaciones a las preguntas de Word, impugnaciones que por cierto se pueden presentar hasta el día 5 de junio a través de esta dirección de correo electrónico, es decir, hay que mandarlas por email. Hasta el día 5 de junio se pueden mandar impugnaciones de preguntas del primer ejercicio, del caso práctico de tramitación y también de este test de Word que acabamos de analizar.
Si os ha gustado el vídeo, recordad darle like, dejarme un comentario si queréis preguntar alguna duda o comentar cualquier cosa relacionada con el vídeo. Y si veo que este vídeo tiene aceptación y gusta a las personas, pues seguiré publicando más vídeos en esta plataforma, en YouTube, además de los vídeos que ya hago en mi red social principal, que es Instagram. Seguirme también por Instagram, Daniel Dorta Justicia, así como por mi página de Facebook, Daniel Dorta Justicia.